Y el Señor ha puesto unas palabras en mi corazón. Verán, voy a hablarles en esta tarde, voy a intentar hacerlo despacio y explicarlo lo mejor posible para que ustedes me entiendan, porque yo siempre soy de los que defiendo que el éxito de un predicador está en que le entiendan, no en que le aplaudan, sino en que le entiendan. Y verán, vamos a hablar hoy un tema que yo lo he titulado Punto de inflexión. Esta frase luego la voy a explicar a mitad de mensaje. ¿Qué me refiero con eso? Pero para que todos aquellos que quieran tomar luego nota, y siempre me gusta poner título a los mensajes, en esta tarde vamos a hablar acerca de este tema, punto de inflexión. Y vamos a tomar como base bíblica un pasaje precioso, el cual vamos a leer. Aunque vamos a estar leyendo el pasaje, ustedes tranquilos que no voy a ser muy canso, pero sí conciso, ¿de acuerdo? Vámonos al maravilloso Evangelio según Juan, al capítulo 4 y el verso 43 en adelante. Juan capítulo 4, verso 43, dice así la palabra del Señor. 2 días después, salió de allí y se fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y que sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron buenas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y miren cómo termina el capítulo 4. Esta es la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Alabado sea Dios en esta tarde. Vamos a estar usando este pasaje bíblico para desarrollar lo que hoy quisiera comentarles. Verán, en una ocasión, de hecho lo registra 2 capítulos atrás, en el capítulo 2, en una ocasión vemos que a Jesús le invitan a unas bodas que se celebraron en Cana de Galilea. Este pasaje maravilloso que lo registra el capítulo 2 de Juan, la Biblia dice que allí él convierte el agua en vino. Y escuchen, este acontecimiento, el que Jesús convirtiera el agua en vino, el capítulo termina, o por lo menos el pasaje termina diciendo: esta es la primera señal que Jesús hizo en Cana de Galilea. La que hemos leído anteriormente lo describe como: esta es la segunda señal. Pero resulta que Jesús ya había hecho otra antes, y a esa se le llama la primera señal. Y a la primera señal, que la hizo en Cana de Galilea,
fue que convirtió el agua en vino. Convertir el agua en vino, esa señal, número uno, tiene carácter visible. Fue una señal visible. ¿Por qué? Porque todos lo vieron. Todos vieron cómo el agua dejó de ser agua para convertirse en vino. Por lo tanto, fue una señal visible. Número 2, esta señal fue una señal gustativa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, cuando probaron el agua hecha vino, se sorprendieron. El maestresala dijo, todos dan el buen vino al principio y dejan el mejor vino para el final, pero tú has sido distinto. Nos has dado el mejor vino al final, fue gustativo. Pero es que también fue instantáneo, ya que en ese momento el agua dejó de ser agua para convertirse en vino, fue todo instantáneo. O sea, imaginaros la señal, visible, gustativa e instantánea. No había dudas de lo que Dios había hecho ahí. A causa de esta señal, el ministerio de Jesús público empezó a extenderse. Y antes que Jesús llegara a un lugar, ya llegaba su fama. Porque Mateo capítulo 4 y el verso 24 dice así, y se difundió su fama por toda Siria. Escuchen, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, por diversas enfermedades y atormentados, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, dice, y los sanó. Y mira lo que dice el verso 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis. La palabra Decápolis son 10 ciudades, eran 10 ciudades griegas, la unión de 10 ciudades griegas, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Es decir, que antes que llegara Jesús a un lugar, ya había llegado su fama. Antes que llegara a un lugar ya se oía de sus hechos. Porque nuestros hechos llegan antes que nuestras personas. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No por sus personas, sino por sus frutos. Porque antes de llegar a un lugar, ya llegan nuestros hechos. Y desde Cana de Galilea se hizo una señal, y una de las ciudades más próximas a Galilea era una ciudad llamada Capernaum. Capernaum estaba a 25 kilómetros de Galilea. Resulta que en Capernaum, allí estaba Herodes Antipas. No Herodes el que mandó matar a todos los niños, ese era Herodes el Grande. Pues Herodes el Grande tuvo un hijo llamado Herodes también, que le llamaban Herodes Antipa, que no fue rey, aunque le llaman rey, pero no fue rey, fue tetrarca, fue gobernante de una pequeña región. Pero claro, tenía tanto poder y tanta influencia que le llamaban rey. Y este tenía muchos oficiales a su servicio. Resulta que un día ocurre lo que hemos leído momentos atrás. Un oficial del rey. Un oficial del rey era alguien que tenía un rango, una posición dentro del palacio real. Estamos hablando de alguien que su trabajo era ser intermediario entre lo que la gente llamaba la plebe, es decir, gente que no tenía derecho a acercarse, gente pobre, gente sin influencias, gente que no podía acercarse al rey, pero querían pedirle ayuda al rey. Lo que hacían es que el oficial era el intermediario. El oficial del rey en ocasiones había sido el recurso para mucha gente. El oficial del rey en ocasiones había sacado de situaciones de desespero a la gente. Porque ese era el trabajo de un oficial del rey. Coger los problemas de la gente y llevárselos al rey. Y luego llevarles la solución. Y todos los días este oficial del rey hacía lo mismo. Pero un día termina su trabajo y regresa a su casa.
Si analizamos la Biblia, este pasaje, nos damos cuenta que este oficial era importante, de hecho tendría mucho dinero porque tenía siervos a su servicio. No eran jornaleros, eran sirvientes, vivían con él, tenía varios. Y un día este hombre regresa a su casa como de costumbre, montados en un caballo real, me imagino, diciendo: yo soy muchas veces el recurso de mucha gente. Pero un día antes de llegar a casa ve a lo lejos un tumulto. En la puerta de su casa ve que hay mucha gente agolpada. Él piensa que algo no va bien ese día. Y antes de acercarse a casa, sus siervos salen a recibirle. Mi señor, lamentamos ser portadores de malas noticias. Resulta que tu hijo tiene una fiebre tan alta que a menos que no se detenga la fiebre, tu hijo puede morir. Tener fiebre en el siglo I no se puede comparar a tener fiebre ahora. A un niño tiene fiebre, se le da Dalsi, seguro se le baja la fiebre. Hoy día se controla. Hay muchos medios para controlar la fiebre. Pero tener fiebre alta en el siglo I era un peligro muy grande. Sabía este oficial del rey y este noble que si la fiebre no le dejaba, su hijo se iba a morir. Escuchen, entramos en mensaje y quiero entrar con una pequeña reflexión. No importa lo inteligente que sea, no importa la posición que tenga, no importa las influencias que tenga a su favor, no importa los recursos que posea. Más tarde o más temprano, a todos, hermanos, a todos nos toca detenernos en una estación de la vida que yo he llamado punto de inflexión. Y allí las influencias se acabarán, la economía se acabará, los recursos se terminarán. Es una estación de la vida que yo he llamado punto de inflexión. ¿Y sabes cómo yo interpreto esa frase? Bueno, yo no la interpreté, porque mira, la palabra punto de inflexión se deriva de las matemáticas. Y en las matemáticas se explica que es un punto y aparte. Pero en psicología, punto de inflexión se define de otra manera. Adriana González, una psicóloga española, en uno de sus libros, ella quiso definir el punto de inflexión y escribió lo siguiente. Y dijo: los puntos de inflexión son aquellos instantes, aquellos momentos, aquellas situaciones de la vida que te suceden de una forma absolutamente inesperada, que a raíz de los cuales tu vida cambia y nada más vuelve a ser como antes. Oh, yo quiero volver a repetirlo. Punto de inflexión son aquellos instantes, momentos y situaciones en la vida que te suceden de una forma absolutamente inesperada y que a raíz de los cuales tu vida cambia y nada vuelve a ser como antes. ¿Es esto lo que hemos leído? Tenía una vida normal. Un hombre influyente, con dinero, gente a su servicio. Vivía perfecto, no le faltaba de nada. La gente le respetaba, le pedía ayuda, le pedía favores. Seguro tendría dinero. Algunos le odiarían porque no le ayudó, pero otros le amarían porque en alguna ocasión le fue de ayuda para solucionar su problema. Tenía una vida bien, una vida perfectamente ubicada. Todo le iba bien. Pero es que a todos, tarde o temprano, nos toca detenernos en esa estación de la vida. Y eso es algo inevitable. Eso es algo que no lo podemos planear de antemano. Eso es algo que no podemos decidirlo. Eso es algo que no podemos comprarlo.
Incluso no podemos saberlo. Lo único que sí sabemos es que en esta vida vamos tarde o temprano a detenernos en ese momento. Tarde o temprano a todos nos sucede algo inesperado, algo que no contábamos con ello, algo que no planeemos, algo que no sabíamos si no lo hubiéramos evitado. Quizá puede venir por un error, quizá puede venir por algo. Miren, hermanos, todo esto que está pasando ahora del virus, y uno puede cuidarse mucho, muchísimo. Pero ¿y si de una manera inesperada uno se contagia y el virus empieza a afectarle de una manera crítica? ¿Te estás dando cuenta? Son puntos de inflexiones que no lo esperamos, hermanos. O quizás, hermanos, que te levantas una mañana con una noticia trágica. Es un punto de inflexión. Algo que no contabas en tu vida, que no creías que ibas a pasar por ahí, pero de momento la vida te detuvo. Y en ese momento es en el que se encontró aquella mañana el oficial del rey. No se esperaba nunca vivir esa situación. Pero de pronto la vida le detiene ahí. Y montado en su caballo real, su mundo se le derrumba. Todo el castillo que él había construido en el aire cae abajo a tierra. Y se da cuenta en ese momento que aunque él desee que su hijo se le vaya la fiebre, no puede hacer nada. Y el rey Herodes, ¿para qué pedirle ayuda? No va a poder hacer nada. Mis sirvientes no van a poder hacer nada. Y ve cómo la vida de su hijo se le escapa entre las manos. Y es ahí, en ese preciso momento, donde la Biblia dice que él se acuerda de alguien. Alguien que no es como los sirvientes. Alguien que no es como Eugenio de Alcalá. Alguien que no es como las amistades. Le viene a la memoria Jesús, el Nazareno. ¡Ay, Padre! Y en el momento más doloroso de su vida se acuerda de Jesús. Y dice dentro de sí: yo sé que si hablo con Él, el problema que tengo se me va a solucionar. ¿Cuánta gente ha estado en esa estación de la vida que han vivido de la manera pecaminosa, pero ¡ay!, les ha venido un punto de inflexión y es en ese momento que se acuerdan de lo realmente importante y que tienen que echar mano de Dios? Y es que escuchen, hay encima gente que critica, pero ¿qué le pasa a ese? Ah, porque tiene un problema ahora se acuerda de Dios, dicen muchos. Preciosa iglesia, nunca juzgue a nadie, nunca critique a nadie cuando se acerquen a Jesús en su punto de inflexión. Porque no sabemos cuándo a nosotros nos va a tocar pararnos en esa estación de la vida, no lo entendemos. No estamos en la situación de juzgar a nadie ni de criticar a nadie que se acuerda de Dios en sus problemas, porque nosotros tarde o temprano vamos a pararnos en esa estación. Y resulta muy fácil examinar a los demás. Por eso es que el escritor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que escribir a los corintios y decir en el capítulo 13 y verso 5 de 2 de Corintios: examinaos, pero a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Y probaos, dice, pero a vosotros mismos. Si tienes que examinar a alguien, examínase a sí mismo. Si tienes que probar a alguien, coja su vida y ponla debajo de un microscópico espiritual y examine y pruébese su vida. Dejemos de examinar a nadie y de probar a nadie y de decir y si yo estuviera en su situación. Dejemos eso, examinémonos, probémonos a nosotros mismos, que cada vez que yo me examino me doy cuenta lo malo que soy. Y contra más me estudio y más me pruebo, me doy cuenta lo pecador que soy y lo altivo y lo arrogante que soy.
Y cada vez más me sorprendo, hermanos, cómo Dios me ama tanto. No lo comprendo. Yo no todavía, hermanos, llevo hace 20 años. En 5 días hago 35 años. Y a los 15 años yo tuve mi experiencia con el Espíritu Santo. Además, un 15 de enero. He hecho 20 años que conocí al Señor hace unos días, hermanos. Y todavía no comprendo el profundo amor de Dios que tiene hacia mi persona. Todavía no lo comprendo. ¿Quién me ha visto a mí para amarme tanto? No lo entiendo, hermanos. ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? ¿Sabes qué pasa? Que entramos en el punto número 2 del mensaje. ¿Sabes por qué no podemos ni mirar, ni criticar, ni juzgar a nadie? Porque este hombre le tocó rogar. Le tocó rogar y pedir ayuda. Y aquí vemos algo increíble. El hombre a quien todos pedían ayuda ahora está rogando por su hijo. El hombre que no rogaba, que nunca había rogado a nadie por nada, si quería cambiar su mundo, tenía que comenzar a hacer algo que nunca había hecho: pedir ayuda. Y nunca fue más certera la frase famosa que para ver lo que nunca vimos, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho. Y este hombre, si quería ver resultados distintos, tenía que comenzar a hacer cosas distintas. Y el que nunca había rogado comenzó a rogar. Dejó a su hijo moribundo, sin saber si se iba a morir aquel día. Se montó en su caballo real. Y de Capernaum a Galilea hay 25 kilómetros. Me imagino 25 kilómetros a caballo, pensando: quiero encontrarle, porque había oído que Jesús estaba allí. Y por fin le encuentra. Y cuando le encuentra, se da cuenta aquel hombre que aceptó que para cambiar ciertas cosas es necesario cambiar ciertas actitudes. Cuando por fin le encuentra, le ruega y le dice: Señor, mi hijo está enfermo, tiene fiebre, te ruego que desciendas, vente conmigo, son 25 kilómetros lo que hay, por favor sana a mi hijo. Y cuando Jesús se le queda mirando, ay Padre, ¿sabes qué respuesta le da Jesús? Le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Saben ustedes que Jesús no está haciendo una pregunta? No le está diciendo: a ver, te voy a preguntar una cosa, si le sano, si ves un milagro, ¿me crees en mí, sí o no? No le estaba preguntando. Jesús lo estaba afirmando. Jesús, cuando le dice: por favor, desciende, sana a mi hijo, la respuesta de Jesús es: claro, es que necesitáis ver milagros, si no, no vais a creer en mí, si yo os conozco. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que aquel hombre que oyó en la palabra de Jesús cuando le dijo: vete, que tu hijo vive, dice, se dio la vuelta y se marchó. Con eso le estaba diciendo a Jesús: mira, Señor, te doy la razón. Los hombres somos así. Tú nos conoces. Siempre deseamos ver milagros. Necesitamos ver algo con nuestros ojos. Necesitamos verlo. Pero Señor, voy a ser diferente. Voy a vivir la aventura de creer. Ay, Padre, creo que en este tiempo necesitamos vivir la aventura de creer más a Dios por amor. A veces esperamos que venga alguien de otro país, que me ponga las manos, que me profetice, que me cuente toda mi vida. Y dice Dios, hay un montón de textos en la Biblia. A veces decimos que venga alguien y que me diga: así te dice el Señor, yo estoy contigo. Entonces sí, voy a creer. Y dice Dios, en mi palabra hay un montón de versículos donde yo te he dicho que no te voy a abandonar, que no te voy a dejar, que eres la niña de mis ojos, que yo estaré ahí contigo.
que ningún arma forjada del enemigo contra ti prosperará, que si cuida a los pajarillos, ¿cómo no voy a cuidar de vosotros? Que si he vestido al campo con los lirios, ¿cómo no os voy a ayudar y alimentar? Y hay un montón de textos, pero claro, nos gusta lo visible, nos gusta las campañas de milagros y lo otro, y dice Dios, un poco de fe. Hay una exclamación de Jesús cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe en la tierra. Dice Dios, un poquito de fe, simplemente creerme a mí. Y fijaros, este hombre tuvo una lucha muy grande, ¿eh? Porque la primera señal, claro, él conocía a Jesús por la primera señal, que había sido un milagro visible, gustativo, instantáneo. Y claro, si yo voy a buscar a esa persona, lo más normal es que me lleve un milagro instantáneo, visible, que lo pueda ver. Pero recorrió 50 kilómetros, 25 de ida y 25 de vuelta. Un día a camino sin descanso, con las preocupaciones de haber dejado a su hijo moribundo. Y todo esto, ¿sabes para qué? Todo esto para llevarse una sola palabra: vete, tu hijo vive. No se llevó una montaña de dinero, ni una gran predicación. Le dijo, vete, tu hijo vive. 50 kilómetros para una sola palabra. Un día de camino sin descanso para una sola palabra. Dejar a su hijo en su casa para una sola palabra. Pero una sola palabra era todo lo que necesitaba. Y lo sabía. Cuando entramos en la aventura de creer en Dios, en nuestro punto de inflexión, donde no entendemos nada, donde nada tiene lógica. Porque te voy a decir algo, cuando estás en el punto de inflexión, en esa estación de la vida, no esperes a entender, porque no vas a entender muchas de las cosas que te suceden. Tampoco busques respuestas, porque a veces tampoco las hay. Pero con Dios vas a tener una paz que tampoco vas a entender ni vas a comprender. Y aquel hombre se da la vuelta y de regreso a su casa con una palabra en su corazón. Yo le creo por encima de todas las cosas. Y cuando él regresa, los mismos siervos salen corriendo a recibirle. Esta vez tenemos buenas noticias. La fiebre ha desaparecido. Y le dice, ¿y a qué hora? A las 7, dice, a esa hora Jesús dijo, tu hijo vive. ¿Saben ustedes que ya Jesús no le veía? Ya no le veía. Y seguramente no le volvió a ver jamás en su vida. ...25 kilómetros de distancia. Jesús no sabía la reacción de él. Ya nunca más le volvería. Otro, pues bueno, si ya se le ha ido la fiebre, vale, está bien. Jesús no ha venido. Habrá sido cosa de la vida. Pero no. Él dice, ¿a qué hora? Y le dicen a las 7 y dice, ay, a esa hora. Jesús dijo, tu hijo vive. Está diciendo, esto ya no puede ser causas normales. A esa misma hora lo dijo y a esa misma hora ha desaparecido la fiebre. Sin duda ha sido él. Y aunque no estés conmigo a mi lado, dice la Biblia, creyó él y toda su casa. Comenzó a predicar en Capernaum y a decir en su casa, escucharme bien, el hombre de quien todos hablan, que convirtió el agua en vino en Cana de Galilea. Yo le busqué, apenas me hizo caso, pero solo me dio una palabra. Y el día que me dio una palabra me sacó de esa estación de la vida. El día que me dio la palabra convirtió mi tristeza en gozo. El día que me dio una palabra, todo mi mundo cambió para bien. Y su casa comienza a aceptar a Jesús.
Fíjate que él hubo un momento que se hubiera ahorrado todo esto, porque la Biblia dice que después de convertir el agua en vino, se fue a Capernaum. Y seguramente les diría, ¿recuerdan cuando convirtió el agua en vino? Él luego vino a Capernaum y no hicimos caso de él y tuvo que venir un problema para acercarnos a él. Pues bendita la solución, da igual la que sea, pero corre a los brazos del Eterno y no te sueltes. Oh, yo ya estoy terminando y voy a terminar con una oración. Oh, yo te invito, iglesia de Cijara, corre a los brazos del Eterno y no te sueltes. Abrázate a Él, dile, papá, estoy aquí. Quizá hay gente que está pasando por esa estación de la vida. Oh, si no estás pasando, toma esta medicina porque tarde o temprano te pararás ahí. Y dile, Señor, no quiero que me sueltes de tu mano porque sin ti yo no sé vivir. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. 10 leprosos sanó Jesús, solamente uno se dio la vuelta para ser agradecido. Y este oficial no tenía a quien darle explicaciones, podía haberse olvidado de Jesús, pero ay, fue agradecido. Por favor, piensa desde que el día que conociste a Dios, cuántas veces el Señor te ha hecho bien. Le dijeron, hermanos, en Esmirna, le dijeron a Policarpo, a un anciano con 90 años, Policarpo, niégale, porque si no te espera la hoguera. Y Policarpo levantó su mirada y le dijo al procónsul, hace más de 70 años le conozco y ningún mal me ha hecho. ¿Por qué ahora, a punto de morir, tendría yo que blasfemar su nombre? Cuenta la historia que le metieron en una hoguera y que con sonrisa en sus labios partió con Dios. ¿Por qué? Por esta razón, desde el día que le conozco, ningún mal me ha hecho. Desde el día que conoces a Dios, ¿qué mal te ha hecho? A veces te enfadas con Él sin causa ninguna. Ay, Padre, que Dios nos ayude a vivir en los brazos del Eterno. Gracias, Padre, en esta tarde por la iglesia de Cijara. Oh, abrázalos a cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Que la corriente de tu Espíritu Santo venga sobre ellos en estos momentos. Que puedan ver tu mano, Señor, en cada una de sus peticiones. Pero que nunca falte tu abrazo con ternura en nuestras vidas. Estamos necesitados en este tiempo, Señor. Estamos necesitados de tu cuidado. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga muchísimo, preciosa iglesia. Gracias, pastor, por la invitación. Siempre es un honor cada vez que me llamas. Gracias, pastor. Adelante.